Buenos días. Lo primero, las instrucciones de la gafa, ¿de acuerdo? La parte roja va a la derecha. Si lo pon, ¿vale? Ya estoy viendo que está cambiando medio auditorio las gafas. Son de fabricación china, pero tiran bien. La parte derecha, ¿vale? Así. ¿Estamos todos? La hendidura en la nariz, las orejas las podéis usar también. Si alguno no tiene un papel de celo o algo de eso, vale. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar con... No dormiros, música, poca luz, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es una historia que empieza hace 13.800 millones de años, y este era nuestro universo. Una pequeña esfera, a la que llamamos singularidad, donde estaban toda la energía y luego la materia que se fue formando, ¿de acuerdo? Con el tiempo. Cada protón, cada quark, cada gluón, cada elemento de hidrógeno que luego se ha fusionado en las estrellas, cada carbono que forma nuestros huesos, cada hierro, cada oxígeno que respiramos, está todo, ¿vale? Va a venir de ese. No venimos del mono, ¿de acuerdo? Venimos de aquí, que no os engañen, ¿de acuerdo? Entonces, la génesis de todo lo que tenemos lo vamos a encontrar en ese punto. Estamos esperando que una fluctuación cuántica empiece lo que es el gran estallido, la gran inflación. De repente un súbito crecimiento exponencial va a producir lo que llamamos el periodo inflacionario, que estamos esperando y no llega, pero tiene que llegar, ¿de acuerdo? En solo 10 elevados a menos 25 segundos, el espacio y el tiempo, el núcleo, se va a aumentar en 30 magnitudes de crecimiento. 10 elevado a la 30, ¿de acuerdo? Yo sabía que duraba, pero ahora, ahí está. ¿Lo veis? Acabamos de entrar en el periodo inflacionario. Al terminar el periodo de la inflación, la materia va a ser una sopa caliente, a muchos grados, de quarks y gluones. La radiación sigue dominando, pero eso tiene que cambiar. A medida que el universo se vaya enfriando, van a ir apareciendo nuevas partículas elementales. Los fundamentos de la física, las leyes físicas van a ir apareciendo. Los quarks y los gluones dieron lugar a los bariones. En los bariones, la bariogénesis, el periodo de la bariogénesis, están algo que ya nos suena, que son los protones y neutrones. Esos protones y neutrones van a ir también, a la vez que se va enfriando el universo, combinándose para formar lo que ya el Big Bang nos da, que es las primeras partículas elementales, átomos de hidrógeno, helio, trazas de litio y en algunos estudios también ahora últimamente están diciendo berilio, ¿de acuerdo? La materia empieza a comenzar a dominar sobre la radiación. A los 4 minutos de la explosión, la materia está compuesta solamente por hidrógeno en un 76% y helio en un 24%. 76 y 24, ¿de acuerdo?, dan 100%. Tenemos que hacer algo más, ¿de acuerdo? Y mirar, empiezan a actuar las fuerzas elementales de la gravitación, ¿vale? Las fuerzas elementales de la física. La gravedad empieza a formar nubes de gas y polvo. El hidrógeno y el helio que teníamos se empieza a aglutinar y tenemos las nubes que formarán las primeras estrellas de nuestro universo. Estas regiones de mayor densidad irán aumentando la presión y la temperatura durante millones de años hasta llegar a una cifra crítica, ¿de acuerdo?, donde el hidrógeno es capaz de empezar reacciones de fusión para convertirse en helio. Este es el nacimiento de las primeras estrellas. En ese interior de las primeras estrellas empezarán a formarse elementos más pesados, los elementos que van a dar lugar a la vida. Espero que se esté viendo bien en las esquinas, porque hemos hecho las pruebas y más o menos se veía bien en todos los lados. Hasta entonces, hasta que no se forman las primeras estrellas, el helio es el elemento más pesado que existe. Y tenemos que hacer mucho más, ¿de acuerdo?, para formar vida. La primera generación estelar se caracteriza por astros muy masivos, cientos o miles de veces más masivos que nuestro Sol, que tendrán un tiempo de vida media muy corto y generalmente terminarán de una forma muy violenta, como pueden ser supernovas, ¿de acuerdo? Esas supernovas van a ayudar a que se expanda los elementos pesados que se han ido formando en el interior de esta estrella de primera generación, ¿de acuerdo?
es difícil tener la secuencia y el ¿de acuerdo? Aquí vemos las primeras generaciones de estrellas, cómo se van formando, van en números moleculares, van comprimiéndose el hidrógeno y helio y se empiezan las reacciones de fusión. Entonces, antes de morir, estas estrellas, en una explosión de supernova, pues hacen un legado para la eternidad, ¿no? Que es la unión de dos núcleos de helio 4, ¿vale? Esta es la fórmula de la vida. Dos núcleos de helio 4, no es la fórmula de la vida, es la fórmula que va a comenzar los elementos pesados. Dos núcleos de helio 4 formarán uno de berilio 8, que a estas presiones y temperaturas es muy inestable. El berilio 8 enseguida intentará combinarse con otro núcleo de helio 4 y formará algo que ya no huele a vida, que es el carbono 12. ¿De acuerdo? Eso es lo que está sucediendo en estas primeras generaciones estelares. Las sucesivas generaciones estelares fueron enriqueciendo el universo con materiales más pesados que el hidrógeno y el helio, lo que nos dio el Big Bang, y entonces ya empezaron las espectaculares explosiones de supernovas que sembraron todo el universo con la materia de la vida. Estrellas como la nuestra, ¿de acuerdo? Solamente van a poder, como nuestro Sol, ¿veis? Los primeros 300 millones de años, 600, cómo van formándose núcleos de galaxias, dentro de cada una hay estrellas y dentro de poco empezaremos a ver las explosiones de las supernovas. Estrellas como la nuestra, como el Sol, son poco masivas y solamente llegan a carbono, nitrógeno, no llegan a elementos muy pesados. Pero luego tenemos estrellas como Sirio, que sí que llega a magnesio, a silicio, o como las Pléyades, que llegan hasta el hierro. Las estrellas más masivas luego, las de clase B, las de clase O, llegarán a elementos mucho más pesados. Todo eso estamos cocinando lo que es la futura vida. ¿De acuerdo? Ahí tenemos la secuencia. No sé si habéis llegado a ver explosiones. ¿Veis cómo se disemina la materia de las estrellas por toda la red de galaxias? ¿De acuerdo? Qué bonito de ver. Qué bonito. Bueno. ¿De acuerdo? Y aquí se ha saltado a Nahum, que no debería eso. Debería salir un caballo ahora. ¿De acuerdo? Entonces estamos viendo que al universo le gusta formar estrellas. Desde las primeras formaciones de hidrógeno y helio, le gusta formar estrellas, pero no se queda solamente ahí. Le gusta formar elementos pesados y en su ambición llega más allá. En cuando tiene la mínima oportunidad, y lo hemos visto con el telescopio espacial Kepler, empieza a formar planetas con esos elementos pesados que se han formado de las estrellas. El núcleo de la vida empieza en esos planetas, en el terrestre, que es el que conocemos, pero estoy seguro que en muchos más sitios tiene que haber más combinaciones de nuestro planeta. Ahí vemos un resumen, ¿de acuerdo? El Big Bang. Cómo va la galaxia, la expansión, el periodo inflacionario que nos acompaña hasta hoy, ¿de acuerdo? No sé si os habéis dado cuenta, pero esto es poesía pura, ¿de acuerdo? Es poesía pura, belleza en su máximo estado de la expresión. No necesitamos inventarnos grandes historias para saber cuál es nuestro origen. Aquí tenemos una historia muy bonita que podemos aprovechar. Gracias. Ahora viene la fe. Bueno, yo realmente lo siento muchísimo, pero nos hemos gastado todo el presupuesto en hacer la parte de Juanjo. Así que lo único que vamos a ver sobre el origen de la vida y de lo que vamos a hablar ahora mismo lo podéis ir pasando, que es este magnífico globo de Marte, como podéis ver con su relieve, para que lo vayáis pasando por la platea. Bueno, bromas aparte, lo que necesito ahora es que, por favor, miréis al centro de la pantalla. Mi parte se mueve un poco más rápida que la de Juanjo y necesito que os centréis realmente, mirar en el centro, comprobar que el ojo derecho sea la lente roja y que el ojo izquierdo tenga la lente azul, ¿vale? Y así podemos empezar. Bueno, cuando yo era pequeño, el único acceso que teníamos a la astrobiología
Pues básicamente era pues, los programas de fin de semana de Jiménez del Oso, que para los más jóvenes seguro que no lo recordáis, la autopsia de Roswell, que ponían en Antena 3 en verano, las revistas del más allá y todo este tipo de cosas. Teníamos realmente muy poco acceso a información sobre cómo se había formado la vida en nuestro planeta, sobre todo si vivías en una zona rural y no tenías acceso a Internet. Yo no soy tan mayor, tengo 34 años y prácticamente hasta que no hemos tenido acceso a Internet muchas veces no hemos podido estudiar pues, con un detalle mucho más grande el origen de la vida en nuestro planeta y en el universo. Y eso es un hándicap muy grande. Y es un hándicap muy grande porque al mismo tiempo nos permite ver cómo ha evolucionado una ciencia como la astrobiología en las últimas décadas. Ha avanzado de una manera muy rápida. Para quien no lo sepa, la astrobiología es la ciencia que estudia el origen, la evolución y la distribución de la vida en el universo. Cuando digo la vida en el universo también me refiero a nuestro propio planeta. Y es importante que tengamos en cuenta un gran número de detalles. Por ejemplo, yo que estoy aquí ahora mismo hablando, soy geólogo. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué un geólogo viene aquí a Naucas a hablar del origen de la vida? Bueno, es cierto que nosotros no nos dedicamos a estudiar los procesos que dieron lugar al origen de la vida, es decir, los procesos biológicos, los procesos químicos. Pero sí que podemos aportar detalles que son realmente fundamentales para poder encontrar los lugares donde se pudo dar por primera vez la vida en el universo. Y eso es fundamental, porque la vida tiene que darse en algún lugar. Y pensamos que tiene que haber una serie de condiciones en el ambiente donde se formó la vida y que de momento podemos empezar ya a estudiar con gran nivel de detalle gracias a las misiones espaciales y también con muchos datos que tenemos en nuestro planeta hoy en día. Realmente en la Tierra tenemos un problema gravísimo y una ventaja muy grande. Y os voy a explicar cuál es. Nuestro planeta, como sabéis, tiene gran actividad interna, es decir, tenemos volcanes, tenemos terremotos. Bueno, tenemos un planeta bastante movido y seguramente que en las últimas semanas se hayáis oído muchísimas noticias sobre terremotos, incluso en nuestro propio país, en Granada. Y esto nos pone, al mismo tiempo, digamos que esta actividad interna que tiene nuestro planeta permite que la Tierra tenga unas condiciones que hagan que sea habitable. Es decir, que mantenga una temperatura adecuada, los volcanes siguen emitiendo gases a la atmósfera que siguen rellenándola, a pesar de que todavía perdemos algunos gases. Pero tiene un problema y es que la Tierra tenga una actividad interna significa también que va renovándose continuamente por fuera. ¿Qué ocurre? Que nosotros, si seguimos renovando continuamente la Tierra por fuera, vamos a ir perdiendo rocas que había en la superficie y que son rocas antiguas. Por poner un ejemplo, la Tierra tiene aproximadamente unos 4.550 millones de años, año arriba, año abajo. Esto es un montón de años, ¿verdad? Pues bien, si quisiéramos, imaginaos que la Tierra pues, se formó hace 4.550 millones de años y la vida se dio muy pronto tras formarse la Tierra. Imaginaos que la vida se originara 50 años después de la formación de la Tierra. Pues bien, ahora mismo no hemos sido capaces de encontrar, ni probablemente exista, ninguna roca en nuestro planeta que nos permita estudiar esos procesos. ¿Por qué? Porque han sido destruidos. De hecho, hoy en día, las rocas más antiguas que conocemos en la Tierra, digo rocas, que no minerales, porque muchas veces podréis escuchar en la prensa que se ha descubierto el mineral más antiguo, un zircón que tiene 4.400 millones de años. Bueno, un zircón es únicamente un mineral. Para estudiar muchas veces procesos relacionados con el origen de la vida y con la presencia de seres vivos en nuestro planeta, tenemos que estudiar rocas que indiquen cambios en la composición o que incluso puedan tener fósiles, ¿por qué no? Pues bien, las rocas más antiguas de las que tenemos constancia tienen aproximadamente unos 4.000 millones de años. Hay autores que en el último año han dicho que han encontrado rocas de 4.200 millones de años de antigüedad, pero estas rocas todavía, por desgracia, no están demostradas y siguen siendo muy discutidas en la literatura científica. Pero, yendo un poco más allá, si os fijáis, si solamente las rocas más antiguas que tenemos confirmadas tienen una edad de 4.000 millones de años, nos falta un registro de la historia de la Tierra y probablemente de la historia de la vida en nuestro planeta de 500 millones de años, por lo cual es posible que jamás, y reitero esto, aunque alguna persona después pueda querer matarme, jamás seamos capaces de poder encontrar el origen de la vida en la Tierra. Podamos acercarnos mucho al pasado, pero quizá tengamos un límite de los 4.000 millones de años o los 4.200 millones de años, y si la vida se formó antes, jamás vamos a poder encontrar un registro rocoso, con lo cual hemos perdido una información muy valiosa. Pero bueno, en realidad no está todo perdido. Y no está todo perdido porque nos podemos dedicar a buscar el origen de la vida en otros planetas. ¿Por qué? Pues por una cosa muy sencilla. Al igual que nosotros, como os decía antes, tenemos una actividad muy grande en nuestro planeta, hay planetas que han tenido actividad, que han sido habitables, es decir, que han tenido unas condiciones adecuadas para el origen y el desarrollo de la vida, pero que después se enfriaron por dentro y empezaron a perder su atmósfera, empezaron a perder su agua y empezaron a perder esas condiciones más habitables.
El ejemplo quizá más conocido sea el ejemplo de Marte. Marte, durante los primeros 1000 millones de años tras su formación, probablemente por lo que sabemos y por las grandes evidencias que tenemos en su superficie, fue un planeta que estaba completamente cubierto, bueno, completamente no, pero una gran superficie cubierta por agua. Tenía lluvia, tenía una gran actividad volcánica que llenaba continuamente su atmósfera de gases y que hacía que hubiese una temperatura más adecuada para la vida. Pero Marte perdió su actividad interna y comenzó a enfriarse, perdiendo una gran parte de su agua y dejándolo tal y como lo conocemos hoy. Al mismo tiempo también perdió su actividad interna, con lo cual su superficie apenas se ha rejuvenecido y apenas ha cambiado, salvo por algunos procesos, en los últimos 3.500 millones de años. Con lo cual es posible que vayamos a un planeta como Marte y si en algún momento se dio la vida allí, podamos encontrar el origen de la vida en Marte. Y vosotros me diréis, bueno, no es el origen de la vida en la Tierra, pero quizás si somos capaces de encontrar fósiles sobre el origen de la vida en Marte, ya sean fósiles químicos como distintas moléculas o incluso fósiles propiamente dichos, bien fosilizados y bien preservados, igual podríamos establecer también un calendario para el origen de la vida en nuestro planeta. Efectivamente, hemos estado en Marte durante muchísimo tiempo. Llevamos investigando Marte en superficie, concretamente desde el año 78. Han aterrizado 6 misiones en la superficie con éxito, que son la Viking 1, la Viking 2, el Pathfinder, el Spirit, el Opportunity, el Phoenix y el Curiosity. Todas han funcionado, pero ninguna ha detectado ningún fósil, primera porque prácticamente no tienen la capacidad, pero el Curiosity recientemente ha descubierto una cosa que hasta ahora pensábamos muy difícil, y es que, por ejemplo, los compuestos orgánicos, es decir, compuestos que tienen en su estructura el átomo del carbono, se conserven muy cerca de la superficie de Marte. Hasta no hace mucho tiempo pensábamos que eso era imposible porque la radiación destruía por completo todos estos compuestos en los primeros centímetros de la superficie. Pero nos hemos dado cuenta que no, y esto abre una puerta muy interesante a poder seguir investigando la historia de la vida, quizá en otros lugares como son Marte. Y hablando de la preservación de los compuestos orgánicos, tenemos esta diapositiva tan cutre que os he puesto aquí, pero es que quería resaltar una cosa, ¿no? En la Tierra, si yo os pregunto, os pido que levantéis la mano, me tenéis que hacer caso. ¿Cuántos de vosotros habéis visto alguna vez un fósil de una medusa? ¿Ninguno? ¿Nadie ha visto un fósil de una medusa? Vale, una persona. ¿Cuántos han visto un fósil de un tiranosaurio, aunque sea en una película? Bueno, la mayoría, ¿no? Bueno, eso es porque, desgraciadamente, en el registro rocoso existe un sesgo de preservación. Y es que muchas veces, y única y exclusivamente, se preservan los fósiles maturos. Por ejemplo, en este caso, los huesos, ¿no? Con respecto a la medusa que es blanda. Bueno, en nuestro planeta hemos encontrado fósiles de medusas, obviamente, muchas veces impresiones. Pero también hemos encontrado fósiles de bacterias. Las bacterias son una cosa pequeña y blandita. ¿Cómo es posible que eso sea capaz de conservarse en el registro fósil? Pues bien, el futuro de la astrobiología por parte de la geología, por eso os pido a los geólogos del futuro que os quedéis con esta palabra, es buscar marcadores en otros planetas que nos permitan encontrar las condiciones adecuadas de fosilización para que se preserven estos tejidos tan blandos, como por ejemplo el de una bacteria. Hoy en día, en nuestro planeta, cada vez más estamos estudiando los fósiles no solamente por su contenido biológico, sino por cuáles fueron las condiciones que permitieron preservarse esos fósiles, que es muchas veces realmente lo importante, y es lo que vamos a tener que buscar en otros lugares más allá de la Tierra para poder intentar reconstruir la historia de la vida, no solamente en esos lugares, sino también la historia de la vida en nuestro planeta. Y creo que es un detalle muy importante, porque hasta no hace muchas décadas, prácticamente lo único que podíamos buscar en otros lugares, en otros planetas, eran fósiles duros, porque los instrumentos que mandábamos a otros planetas, por desgracia, no tenían la capacidad técnica para poder descubrirlos. Pero fijaos que Europa va a mandar un rover en el año 2020 a Marte, el ExoMars, que ya va a tener capacidad para encontrar compuestos orgánicos en las rocas. Es decir, vamos a poder, y además va a poder incluso ser capaz de casi descubrir si estos compuestos orgánicos son de los que se forman espontáneamente o si son de los que en algún momento pudieron haber sido formados por efecto de la vida. Sea cual sea el resultado, si encuentra vida, pues será muy interesante porque ya podremos poner quizá un calendario mucho más preciso para la historia de la vida en el universo y en el sistema solar. Y si no, pues bueno, seguiremos pensando que somos los únicos seres en el universo como hemos pensado durante toda nuestra historia. Muchas gracias.